Gracias, señora presidenta. El debate de hoy llega tarde, tardísimo, y es ilustrativo de cómo toda una generación de políticos ha sido incapaz de dar respuesta a la necesidad habitacional acuciante que hay en España. Una necesidad que ha sido creada de forma artificial por esos mismos políticos al convertir en escaso y, en consecuencia, en tremendamente caro y lucrativo un bien esencial como es la vivienda. Señorías, tenemos el mismo parque inmobiliario que en el año 2009, el mismo, 26 millones de inmuebles. Pero hay diferencias bastante notables que conviene mirar con detalle. La primera, este parque está concentrado en menos manos. Tenemos muchos menos propietarios de una sola vivienda, muchos menos propietarios jóvenes, muchos menos propietarios de rentas bajas y muchos más multipropietarios, particularmente fondos y fortunas extranjeras. Esto quiere decir que las familias tienen menos poder para poder organizar su vida y los grandes más poder para poder condicionársela. La segunda diferencia, también bastante notable, es que tenemos el mismo parque inmobiliario para 3,5 millones más de personas. 3,5 millones más de personas que algunos trajeron para poder abaratar costes laborales y otros para poder saciar sus ansias multiculturales y que hoy, de camino, han generado también un grave problema habitacional porque a más población también más necesidad de hogares, algo que parece que ninguno de los genios del Excel que diseñaron estas políticas previó ni fue capaz de imaginar. Tercera diferencia, tiene que ver con la distribución de la población y la distribución de las casas en el territorio. Porque, claro, cuando uno se carga las oportunidades en medio país vía desindustrialización, vía deslocalización de la producción, vía estigmatización del modo de vida rural, las personas se mueven a las grandes ciudades, pero las casas no. Las casas se quedan y en este país se construyeron muchas casas en los años 80, 90, 2000, en capitales de comarca, en pequeñas y medianas ciudades, en agrociudades, en pequeños pueblos industriales que hoy están vacías. Porque al mismo tiempo que se construían esas casas, se acababa con las condiciones de habitabilidad de las mismas. Al mismo tiempo que se construían esas casas, ustedes condenaban a emigrar a sus potenciales inquilinos o a sus potenciales compradores. Es decir, que puede que tengamos el mismo número de casas que en 2009, pero en algunos sitios no se llenan y en otros sitios faltan cada vez más. Cuarta diferencia, que como consecuencia de los nuevos hábitos culturales, cada vez hay menos personas por hogar. Actualmente se forman al año el triple de hogares de los que se producen, el triple, y la estimación del INE para 2039 es que habrá 4 millones de hogares nuevos y el hogar más repetido en España, el más repetido, estará formado por una sola persona. Aún así, habrá señorías como el señor Ibáñez que dirán que no necesitaremos casa para estas personas, porque yo creo que es que al final algunos seguirán R que R y no se bajarán nunca de la burra hasta que no haya infravivienda en cada esquina de nuestro país, en cada esquina de nuestras calles. Pero sigamos, quinta diferencia, en un panorama, en un contexto de demanda infladísima, cada vez menos inmuebles se destinan al alquiler permanente, que es el que necesitan las familias, no otro, el permanente. Y esto no es por arte de magia, esto es consecuencia de las regulaciones, de sus regulaciones y del fracaso de las mismas y de cómo han desatado inseguridad jurídica. 1 millón menos desde que ustedes gobiernan, 1 millón menos y bajando. No sé si es para considerar que es algo ajeno a la política. Y sexta diferencia y última, en medio han pasado 16 años, señorías. 16 años y, en consecuencia, muchos edificios se han envejecido, se han deteriorado y no ha habido las pertinentes y necesarias rehabilitaciones. Vistas las diferencias, creo que podemos concluir que tener el mismo parque inmobiliario que en 2009, con los cambios sociodemográficos que hemos experimentado desde entonces, es una verdadera catástrofe, que en verdad no es tener el mismo parque inmobiliario, sino tener muchas menos casas para mucha más gente y ubicadas en mucho peores lugares. En España faltan grúas y faltan casas y faltan grúas, pero sobre todo falta una clase dirigente que piense el país a largo plazo y que se haga cargo también de los efectos perniciosos de sus políticas, de los consensos que aquí ha habido sobre no construir, de los consensos que aquí ha habido sobre la organización territorial desquiciada que hay en este país y sobre los consensos que aquí ha habido sobre traer y traer cada vez a más gente sin decir y sin tener claro dónde van a poder alojarse y dormir. Y si faltan casas, señorías, si faltan casas hace falta construir, y si hace falta construir hace falta suelo y, por tanto, bienvenidas sean las mejoras técnicas de esta PL, bienvenida sea la seguridad jurídica, bienvenida sea la atención a las demandas de los ayuntamientos y bienvenida sea también toda fórmula para evitar las paralizaciones de los PGO sin EDIE por errores absolutamente subsanables. Bienvenido sea todo esto.
pero no nos contemos a nosotros mismos una película particularmente reconfortante. Esta modificación de la ley del suelo, y sale adelante, puede ser absolutamente inane y estéril si no viene acompañada de otras reformas absolutamente necesarias que están pendientes. Está pendiente, desde luego, acelerar los procesos de transformación del suelo. Está pendiente aligerar trabas, burocracia, peajes o impuestos a la construcción. Está pendiente abrir de una vez por todas el melón de la densidad. Sí, de la densidad, que fue clave para canalizar el empuje demográfico de este país hacia las grandes ciudades entre los años 50 y los años 80 y que tiene que ser clave para poder canalizar el empuje demográfico hoy hacia las grandes ciudades si no queremos aceptar, porque creo que nadie lo quiere en esta Cámara, que haya personas trabajando a 2 horas y media de donde viven, familias desplazadas de su barrio de toda la vida, parejas embutidas en pisos compartidos o precios de las casas por las nubes. Esto es lo que creo que haría un Estado social digno de tal nombre, dejar de especular con suelo público, dejar de llevarse picos indecentes con la necesidad de la gente, colaborar con la iniciativa privada para extender el parque de vivienda de protección oficial, planificar espacios amables y habitables y bonificar la densidad. Pero bueno, parece que en España hay quien prefiere la España de las chabolas y la España de la infravivienda a la España de las grúas, porque si no hay grúas, en un contexto, en un panorama de concentración urbana brutal como el que tenemos, habrá chabolas y habrá infravivienda. Y en esas chabolas, en esa infravivienda, no vivirán ninguno de los que aquí votan contra las grúas, vivirán españoles normales y corrientes que no tienen por qué pasar por ese trance. Y saber esto ha de llevarnos a cerrar el círculo. Construir es el medio, no es el fin. De nada servirá esta modificación si es aprobada y tampoco las reformas pendientes si no tenemos un horizonte colectivo hacia el que caminar, si no tenemos una ambición, un norte moral. El de Vox es claro y ya lo he repetido aquí en innumerables ocasiones. Un país de familias que puedan ser dueñas de su casa y que puedan vincularse de forma duradera al espacio en el que residen. Y por eso hay que construir en primer lugar para que haya vida en común, con una concepción humanística y no solamente contable como tanto se estila por estos lares, es decir, un urbanismo para vivir y no solamente para sobrevivir. Y en segundo lugar, hay que construir para quien no tiene casa actualmente. Hay que construir para que jóvenes y rentas bajas que han sido expulsados de la posibilidad de comprar vuelvan a tener la posibilidad de acceder a una vivienda en propiedad. Hay que construir para que los españoles anónimos tengan un hogar digno de tal nombre, no para seguir concentrando la propiedad en pocas manos, no para que grandes y fortunas extranjeras hagan su agosto, no para levantar bloques de estudios unipersonales o de apartamentos turísticos donde no hace falta y no para que unos pocos depreden nuestro patrimonio natural o peguen el pelotazo que llevan años esperando. No, hay que construir al servicio de un orden justo y de una causa noble. Y a mí no se me ocurre una causa más noble que la de devolver al español corriente la posibilidad de ser dueño de su casa y con ello de ser dueño de su destino. Muchas gracias.